Comentario capítulo 32. Estos capítulos anotan varias experiencias cruciales en la vida de Jacob. Mientras se dirigía de la casa de Labán a Betel, nos dan 3 cuadros vívidos de este hombre que nos ilustra el conflicto de la carne y el espíritu, y la vida vieja y la nueva. Esaú venía y Jacob estaba a punto de enfrentarse a su pasado olvidado. ¿Le perdonaría Esaú o lucharía contra él? ¿Perdería Jacob todo lo que se las había arreglado para adquirir? Qué trágico es cuando el pasado alcanza a los pecadores. La geografía no podía borrar el pasado de Jacob, ni 20 años de historia podían cambiarlo. Pero antes de que Jacob se encontrara con Esaú, tuvo otros 3 encuentros. Se encontró con ángeles de Dios, versículos 1 al 20. Vio primero estos ángeles en Betel, capítulo 28. Y deben haberle recordado a Jacob que Dios estaba en control. Le llamó al lugar los 2 campamentos, el suyo y el campamento o ejército de ángeles, pero falló en cuanto a poner su fe en el Dios que años antes prometió protegerle. Dios le dio un nuevo nombre, Israel, que significa Él gobernará como el lugar de Dios. La manera de tener poder con Dios es que Él nos quebrante. Dios también le dio un nuevo comienzo y un nuevo poder al empezar a andar en el Espíritu y no en la carne. Esto se ilustró con un nuevo andar, porque Jacob cojeaba. Dios lo quebrantó, pero su cojera era una señal de poder y no de debilidad. El versículo 31 indica la aurora de un nuevo día, puesto que el sol salió. Y Jacob cojeaba al ir al encuentro de Esaú, con la ayuda de Dios. Veamos y analicemos algunos versículos del capítulo 32. Génesis 32, 9 al 12. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con sus hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por su multitud. Acá vemos la súplica de Jacob a Dios para que lo librase de la ira de su hermano. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Ya había pasado bastante tiempo como para que Esaú hubiese olvidado su rencor. Acá no vemos lo mismo que en el primer encuentro con Dios. En el primer encuentro no es Jacob quien suplica el favor de Dios, es Dios quien va y le dice que estará con él para bendecirlo. Acá Jacob es el que acude a Dios para salvar su vida. Esto es un cuadro o simbolismo de la salvación. Veamos las 3 etapas de la salvación. 1. El ser humano es pecador y tiene que reconocerse
como pecador ante Dios, no ante un hombre. 2. Dios provee para su redención y salvación, como cuando Dios sacrificó un animal para vestir a Adán y Eva cuando pecaron. Esas vestiduras simbolizaban la salvación con la cual Dios reviste a las personas que admiten sus pecados y claman a Jesús por salvación. Las túnicas de Adán y Eva representan el cuerpo sacrificado de Jesús en la cruz. 3. El pecador clama por su salvación con fe y arrepentimiento. Eso es lo que Dios pide a las personas. Compare con Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en este capítulo de Génesis, Jacob cumplió los requisitos y la voluntad de Dios. Confesó: soy Jacob, un usurpador. Tuvo fe en el Señor y clamó para salvación. Veamos Génesis 32, 24 al 28. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este varón es Jesús. Recordemos que en el Antiguo Testamento no se revela el nombre del Mesías o Cristo. Por eso Cristo no le revela su nombre, pero lo reconoce como su Salvador al decir que vio a Dios y fue librada su alma. Y esa frase es lo que significa el nombre Jesús. Significa Jehová salva. Comparemos con Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Después que Jacob clamó a Dios para salvación, se le aparece Dios para luchar con él. ¿Por qué Dios lucharía con Jacob? Esta lucha representa la lucha de Dios con el pueblo de Israel para su salvación y consagración, y también la lucha de Dios con la humanidad. Recuerde el diluvio, por ejemplo. Comparemos con Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios lucha o contiende con el hombre no para destruirlo, al contrario, lucha con el ser humano para que éste se arrepienta de sus pecados y poder guiarlo a la fe, para salvarlo de la condenación del infierno. Por eso Jesús fue a luchar con él, para tener una prueba de la fe de Jacob. Jesús, al ver que ya amaneció, es decir, la luz dejaba atrás las tinieblas del pecado, y para dar por terminada la lucha, hiere a Jacob en su muslo, es decir, altera su modo de andar. Esto simboliza el camino de vida que Dios nos pide desde que lo recibimos como Salvador y Señor. Andar por fe y no bajo la mirada carnal. Pero para probar la fe se necesita la prueba. Si la disciplina de la prueba no se demuestra la verdadera fe. La fe no es creer en los milagros o buscar los milagros.
La fe es confiar en las promesas de Dios para la vida eterna. Veamos Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Muchos toman estos versículos para decir que Dios los va a enriquecer o les va a dar todo lo que le pidan, es decir, lo material, pero no entienden correctamente el versículo. Veamos.